Entonces, en el ámbito económico, situamos el término emprendedor de origen francés a mediados del siglo XVIII y se atribuye al economista irlandés francés que sería Richard Cantillon, que se considera justamente el primer gran economista teórico que se identifica justamente con esta palabra o identifica a las personas que adquirirán la responsabilidad de tener en marcha o llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Y a las que atribuía una serie de características esenciales que la distinguían de las demás personas. Entonces, la complejidad de la definición del concepto emprendedor se hace evidente al realizar una revisión bibliográfica sobre el término, en la que aparece una multitud de aportaciones, entre las que se destacan también el economista austríaco-americano Joseph Alois, para quien el emprendedor era justamente el fundador de una nueva empresa o de un tipo especial de persona, un innovador con dotes de liderazgo y con un talento también característico para identificar para identificar la mejor forma de hacer específicamente las cosas. Entonces es importante considerar y tener en cuenta que ya en el siglo XVIII nacía lo que hoy conocemos como el término de emprendedor, ¿sí? A mediados del siglo XVIII, pero que se fue fortaleciendo con el paso de los años, ¿sí? Entonces las definiciones parecen ser afines a la corriente que afirma que el emprendedor nace y no se hace, pero en consecuencia ser emprendedor es solo posible en determinadas personas. Y esa idea no es aceptada actualmente, como yo les mencionaba. Investigaciones recientes aportan justamente una visión diferente del concepto en la que el emprendedor no está relacionado con características de la personalidad, sino como una forma de comportamiento que se pueden ir cambiando, se pueden ir aprendiendo, como les mencionaba. Es importante también nosotros mantenernos siempre actualizados, poder investigar, ¿sí? Y dentro de eso, poder lograr que nuestros emprendimientos crezcan o que nuestros emprendimientos nazcan, porque hay muchas personas que no se animan a emprender justamente por desconocimiento. Entonces, según Amit y Mulier, dice que las comparaciones entre emprendedores y no emprendedores revelan justamente que estos son en general similares en cuanto a atribuciones personales, es decir, a características personales y a sus actitudes con respecto al riesgo, y no existe un grupo de atributos o un atributo específico que requiera la actividad emprendedora o para predecir quién es más propenso o no propenso a ser emprendedor. Entonces, toda persona que tenga un verdadero interés en llevar a cabo un proyecto empresarial puede prepararse para ellos y así emprender con justamente garantías razonables de éxito. Justamente por eso esto va dentro de un cuadro, que es importante ver que toda persona puede ir modificando esas cualidades que veíamos al inicio para poder crear un emprendimiento y que ese emprendimiento sea sustentable. Entonces, características de los emprendedores. ¿El emprendedor nace o se hace? Es la gran pregunta. Entonces, recordemos que lo que queríamos ser cada uno de nosotros cuando éramos niños, posiblemente en pocos casos coincidirá con lo que luego específicamente nosotros pensamos en adolescentes o en adultos y quizás dejamos de lado eso que teníamos pensado, que habíamos visionado cuando éramos pequeños, ¿sí? Entonces, según el momento de nuestras vidas, ante la misma pregunta podemos tener diferentes respuestas. Si hacemos memoria, posiblemente recordaremos a algunos de nuestros compañeros de clase que nunca pensábamos que llegarían a ninguna parte y que en cambio han alcanzado a ser significativos o han tenido significativos logros profesionales. Entonces es tan importante ver a todos con los mismos ojos o ver a todos con las mismas oportunidades, ¿sí? Y ver también que otro emprendedor no es mi competencia, sino que es alguien con quien yo debo verlo como un aliado, porque recordemos que todos estamos inmersos en el mundo emprendedor y llega un momento en que todos necesitamos de todos, ¿sí?
Entonces, estudiantes aparentemente muy inteligentes obtienen peores resultados académicos que otros que aparentemente eran menos inteligentes, y esto se explica por la capacidad del trabajo, de la persistencia, de la constancia para el logro de los objetivos. Justamente de eso hablábamos también como una de las cualidades que debemos de tener en cuenta específicamente a la hora de buscar ese emprendimiento. Nosotros necesitamos específicamente ser constantes, ser también perseverantes en el cumplimiento de esos objetivos que nos proponemos. Entonces, al mantener las limitaciones que puede imponer la propia naturaleza y y en todos los contextos afortunados de las sociedades desarrolladas. Entonces, ahondemos en el análisis sobre si el origen del emprendedor está en su nacimiento. Cabría también preguntarnos si un opositor nace o se hace. Con esto queremos plantear que nadie nace con una forma predeterminada para poder acceder a un mercado laboral. Es decir, nadie nace para ser abogado, nadie nace para ser ingeniero o nadie nace para ser emprendedor, ¿sí? Otra cuestión diferente es que para ser opositor, al igual que para ser un empresario, existen ciertas cualidades o capacidades de naturaleza innata que pueden hacer más fácil alcanzar nuestros objetivos, aunque en ningún caso también nos garanticen que nosotros podamos llegar a ese objetivo, ¿sí? Que nosotros, que quizás desde el nacimiento traigamos la capacidad de liderazgo no determina que también podamos trabajar en esa capacidad de liderazgo si no la trajimos, y poder adoptar esa capacidad de liderazgo con el paso del tiempo. Por eso que nosotros necesitamos estar abiertos y ser como unas esponjas, como yo siempre digo, para absorber conocimientos. No una esponja para absorber malas energías. Para eso sí, no debemos ser una esponja. Pero sí necesitamos ser una esponja para absorber todos los conocimientos que puedan estar o que puedan rodearme a mí. Para eso les motivo nuevamente, como les mencionaba en la primera clase vía Zoom, que lean, que investiguen, que sean curiosos, que pregunten, ¿sí? Porque en eso nace el crecimiento personal, en que nosotros seamos siempre o estemos siempre abiertos, que seamos siempre del por qué, ¿verdad? Y es parte de las enseñanzas. Una persona puede darnos muchísimos conocimientos gracias a la experiencia que esa persona tiene. Entonces nosotros debemos instalar el por qué y no tener miedo a preguntar del por qué esto, del por qué lo otro, del por qué, sí, porque dentro de esos porqués, valga la redundancia, vamos a encontrar muchísimas respuestas a las interrogantes o a las preguntas que tenemos, ¿sí? Eh, entonces, dice que algunas personas son por naturaleza, es decir, nacen con como muy buenas candidatas a ser emprendedoras, ya que gozan de muchas de las características que vamos a ver también dentro de las otras unidades que también ya vimos anteriormente, y esas características no son y hay otras que quizás no nacen con esas características muy relevantes, ¿sí? Pero que compensan esa carencia, como mencionaba yo, a través de formación, experiencia, esfuerzo, y llegan a ser emprendedoras con éxito, incluso esas personas que tenían quizás las capacidades innatas, o sea, de su nacimiento, no tuvieron, podríamos decir, la oportunidad, o no tuvieron la persistencia como para lograr, y nosotros que quizás adaptamos eso en el correr del tiempo, nosotros logramos ser emprendedores, y y esas personas no logran serlo. Entonces es importante tener en cuenta, y haciendo un poco un resumen de lo que sería la unidad 2, ver que un emprendedor nace, ¿sí? Pero que un emprendedor también puede hacerse por el camino, ¿sí? Nosotros podemos nacer o traer, ¿sí? Ciertas características, y los que no tuvimos o lo que no tenemos la posibilidad de traer esas características, entonces podemos compensar eso con formación, con experiencia, con esfuerzo, como les decía, siendo nosotros
no celosos de nuestro conocimiento, sino al contrario, abriendo nuestro conocimiento a las personas y siendo esa esponja que absorbe los conocimientos que las otras personas me pueden dar. Como les decía, no absorbemos la mala energía, absorbemos los conocimientos que las personas pueden llegar a darnos a nosotros. Y resumiendo toda esta unidad, nos quedamos específicamente en las cualidades que un emprendedor o el perfil que debe reunir un emprendedor de ser la intuición, la inquietud entra ese del por qué, ¿sí? El interés entra el conocimiento, la investigación, ¿sí? La inteligencia que se adquiere con hábitos de lectura, con hábitos de escritura, ¿sí? Con hábitos de ponernos quizás cierta agenda de trabajo, poner horarios para cada cosa, destinar parte de nuestro día para capacitarnos, parte de nuestro día justamente para trabajar, parte de nuestro día para compartir con la familia, parte de nuestros días justamente para compartir con amistades. Todo eso hace que nosotros tengamos una visión y un alcance, ¿sí? Y también basarnos siempre en la innovación. ¿Y la innovación dónde está? No solamente está en procesos, no solamente está en productos, la innovación está en todo, ¿sí? En todo está la innovación. La idea es que nosotros busquemos un punto para innovar en nuestros emprendimientos, ¿sí? Muchas personas dicen, pero eso me parece muy básico. No, eso que para nosotros puede ser muy básico, puede ser una innovación que pueda modificar toda la estructura de ese emprendimiento. Entonces, debemos estar en constante capacitación, debemos buscar información, debemos aliarnos o afianzarnos con personas que puedan darnos información. Podemos quizás investigar a nuestros competidores, investigar también posibles proveedores. Podemos pensar en proveedores nacionales, podemos llegar a pensar en proveedores internacionales. Tenemos actualmente un mundo sumamente globalizado. Nosotros podemos trabajar con gente de afuera, podemos trabajar con gente de dentro del país, podemos trabajar con importadores que nos pueden ayudar a buscar soluciones alternativas, a disminuir nuestros costos, a aumentar quizás la capacidad productiva, que podemos incluso incluir el servicio de delivery dentro de nuestros emprendimientos, podemos incluir las plataformas, podemos incluir WhatsApp de negocios en nuestros emprendimientos. Hay muchos emprendedores que tienen sus emprendimientos y todavía no tienen WhatsApp de negocios en sus emprendimientos. Recuerden que el WhatsApp de negocios nos da a nosotros la posibilidad de tener catálogos, respuesta automática, nos da la posibilidad de incluso concretar todo nuestro negocio a través de mensajes automáticos. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos utilizar las herramientas que el mercado nos ofrece para poder emprender y ser emprendedores exitosos. Y recuerden estas características que habíamos visto, estas características, capacidades, cualidades que pueden ingresar a la plataforma y mirar nuevamente el material. Aquí tienen citadas las 10 características que habíamos visto que serían importantes o trascendentales para todo emprendedor. Y recuerden también que el impulso del espíritu emprendedor está en la mano de todos, ¿sí? Es decir, toda la sociedad se encuentra involucrada, no solamente el sector público, no solamente el sector privado, sino también el sector educativo, el ámbito social, ¿sí? Y veamos cualquier eh, oportunidad como un posible emprendimiento. Lo que para otros es un desecho, para nosotros pues es una materia prima para poder emprender. Como pasa con los pallets, como pasa con las cubiertas,
¿sí? Hay gente que está trabajando y reestructurando eso que para algunos es desecho, para otros se convierte en una materia prima que impulsa sus emprendimientos. Entonces, les inspiro a que puedan buscar, ¿sí? Esa alternativa, o que si dentro del mundo emprendedor ustedes ya se encuentran emprendiendo algo, bueno, que busquen la posibilidad de que ese emprendimiento crezca, ¿sí? Y se fortalezca. ¿Y de qué manera crece y se fortalece? A través de la innovación, a través de la investigación, a través del justamente ser celosos del aprendizaje continuo. Entonces, la idea es que ustedes puedan, con los cursos, puedan, con todas las oportunidades que les da el centro, puedan hacer crecer sus emprendimientos y puedan verlo desde una perspectiva diferente. Quién sabe, dentro de algún tiempo ustedes me llaman o me escriben y me dicen, profe, voy a llevar a cabo mi primera exportación. O profe, ya encontré materia prima afuera y ahora voy a importar esa materia prima para que me salga más barato, ¿verdad? Como en su momento, cuando daba clases presenciales dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP Villa Victoria, que está aquí, la central del SNPP, como se la conoce, muchos de mis alumnos emprendieron, muchos de mis alumnos hoy día ya son licenciados en comercio exterior. Muchos de ellos han terminado sus carreras universitarias también, y luego se han inmersos dentro del mundo emprendedor y ahora me cuentan sus experiencias, y yo siempre digo que es parte del ser docente escuchar esas experiencias y poder ver que nuestros alumnos hasta cierto punto pudieron implementar lo que en muchas ocasiones nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Entonces, que vean en mí, que vean en el centro una posibilidad para que ustedes puedan emprender o puedan aumentar sus emprendimientos. Recuerden que nosotros estamos a disposición. Les había dejado ya el número del centro en la sesión anterior. Tenemos grupo de WhatsApp, entonces ustedes van realizando sus consultas, pueden acercarse al centro si tienen algo en concreto que buscan. El centro les puede ayudar a encontrar esas oportunidades y por sobre todo también a explotar segmentos que para muchas personas puede ser muy loco, pero que puede específicamente tener un gran impacto en nosotros y sobre todo también en nuestros emprendimientos. Entonces, fue para mí un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, y cualquier consulta que tengan, por favor me hacen saber por aquí, también por el grupo de WhatsApp, me dejan mensajes en plataforma, tienen también mi correo electrónico y mi número de teléfono. Entonces vamos a reencontrarnos, estoy segura, el día de mañana para analizar lo que sería la unidad 3, que es una de las unidades que nos toca, que es un poquitito más larga que todas las unidades, pero que nos va a llevar también a adquirir bastantes conocimientos que nos van a ayudar a fomentar nuestros emprendimientos. Entonces deseo que tengan un excelente resto de jornada.